Bueno, pues estamos aquí con el mismísimo Leopoldo Palacios, a quien yo personalmente le tengo muchísimo cariño. Me ha tocado tenerte muy cerca en mi desarrollo, en lo de Ecuestre Digital. Me acuerdo cuando primero pusimos la oficina que me diste algunos tips. Y pues he tenido la fortuna de tener conversaciones increíbles contigo y ya llevamos un tiempo intentando planear esta entrevista. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para mí poder entrevistarte. Cusi, para mí, tú y tu familia, tu esposo, tus hijas, y muy especial tu papá y tu mamá, y tu hermana y todo, por muchísimos años hemos sido familias muy unidas y yo a tu papá siempre lo he respetado y lo he querido mucho. Y desde que tú estabas chiquita siempre te seguí y creo que eres una persona súper tenaz, súper seria en lo que haces y siempre cuadrada a hacer lo mejor que se pueda. Yo te quiero felicitar porque es increíble lo que haces con Ecuestre Digital. Has hecho una revolución con este asunto de la psicología. Creo que eres muy buena porque he oído en otras entrevistas y he visto y he conversado contigo y creo que tú entiendes muy bien lo que es la psicología del deporte. Muchas gracias, Leo. Y me hace muy feliz eso porque yo siento que tú eres parte como una hija para mí. ¿Una hija? Una hija para mí. Una hija, sí. Para mí, pues te digo abuelo, no es por nada, ¿no? Bueno, pues voy a hablar un poquito de lo que tú has hecho porque creo que es importante remarcarlo. Fuiste vicepresidente de la FEI y ahora eres vicepresidente honorario de la FEI. Llevas 30 años diseñando el Máster de Calgary, un lugar increíble. 2 Olimpiadas, Sydney y Beijing. Has trabajado en 7 Olimpiadas en diferentes posiciones. Una World Cup Final en Gotemburgo, Suecia. 2 Panamericanos como diseñador y 3 como delegado del mundo. 69 campeonatos FEI de todo tipo. Trabajado en más de 40 países, diseñado casi 1000 concursos, entre 1800 cosas más que Liselot me enseñó que dije, no, es que si las nombro se nos va a ir todo el tiempo, no podemos tardarnos tanto en esa parte. Y bueno, ahorita eres un súper reconocido diseñador de pistas, también diseñas obstáculos, lugares, y una cosa muy padre que platicamos el año pasado es que también estás acompañando a jinetes en su proceso, en su crecimiento, y me comentaste que estás acompañando sobre todo a un jinete. ¿Cómo se llama? A Luis Fernando Larrazábal. Él del año pasado ha ido subiendo y subiendo en el ranking y ahorita estamos entre los mejores 50. Ya hemos llegado al 44, ahorita somos 47. ¿Y cómo es este acompañamiento? ¿Cómo funciona? Mira, yo la primera cosa que hago es que yo soy un firme creyente en la psicología deportiva. Yo creo que mucho más que saber, los jinetes de alto nivel, yo los respeto muchísimo porque saben muchísimo. Yo casi no les puedo enseñar nada. Yo le doy muy poquitos tips, pero lo que trato de darle es cuando empiezo a trabajar con ellos, le digo, primero que tienen que buscar un psicólogo o una psicóloga deportiva que ellos se sientan cómodos. Porque eso es muy, muy importante. La parte psicológica y cómo ellos actúan es muy importante. Y la segunda, que yo trato de darle la mayor seguridad a ellos, es que para que cuando ellos entren a la pista tengan seguridad en sí mismos. Yo, por ejemplo, cuando yo recorro las pistas con ellos y cuando no estoy, consigo el plano de la pista cuando ellos están recorriendo y yo veo el plano y sé más o menos la distancia y yo conozco casi todas las pistas del mundo. Claro. Y entonces sé y conozco los saltos y cuando los veo les digo, pero yo nunca, por ejemplo, les pregunto, les digo, yo creo que aquí tú debes hacer 5 trancos o 6, o así o de otra manera. Yo primero les pregunto a ellos, que ellos me digan lo que ellos van a hacer. Y cuando ellos me dicen lo que van a hacer, yo lo que hago es reforzarle lo que ellos van a hacer. Porque no todo lo que uno le dice
y como uno lo vea, cada caballo es un mundo. Claro. Y ellos conocen sus caballos. Los jinetes de alto nivel, y yo los conozco porque los sigo y los veo mucho, pero de todas maneras, en el último momento antes de entrar a la pista, trato de no cambiarle sus ideas, sino reforzarle sus ideas. Y eso me ha resultado muy bueno porque los jinetes entran mucho más seguros. Yo trato también de reforzarle la parte ecuestre, que es la parte ecuestre, su posición. Porque yo creo que un jinete, hay jinetes extraordinarios que tienen malísima posición y se saben de tal. Pero esos son artistas. Hay artistas que hacen unas cosas locas, pero los que lo hacen bien siguen los patrones normales de los caballos o los patrones normales cantando. Un cantante va y coge clase de canto y sabe cómo modular su voz. Hay cantantes que nacen con eso, pero normalmente, inclusive los que nacen con eso también van a aprender porque mejoran. Yo siempre me pregunto como estos jinetes que tienen como esta habilidad, que montan a la mejor diferente porque tienen habilidades y resuelven así. ¿Qué pasaría si estas personas corrigieran la posición? O sea, me pregunto como si serían todavía más, si su nivel subiría más. Como que a veces no sé si como resuelven sobre la marcha, si eso, si corregir posiciones y corregir técnica los haría todavía más espectaculares. Yo estoy convencido que sí, pero el jinete tiene que sentirse cómodo. Claro. Pero hay unos principios básicos que no te puedes salir de ellos. Inclusive los que tienen mala posición, no mala, posición rara, diferente, los principios básicos los tienen. Okay. Cuando tú ves los principios básicos, los tienen. ¿Cuáles son esos principios básicos que tú sientes? Yo soy un convencido que para que un caballo salte, lo difícil no es saltar. Saltar es muy fácil, porque el caballo materialmente lo hace solo. Cuando tú llegas a un obstáculo y vas a saltar, el caballo salta. Lo difícil es entre salto y salto. Eso es lo que platicamos hace un año que dije, sí, tenemos que grabarlo. Exactamente. Y yo soy un firme creyente de eso. Que todo este deporte es entre salto y salto. Entonces, si tú no tienes un control absoluto entre salto y salto, y no tienes un buen control para que tú hagas lo que tú quieras y lo que tú pienses que es lo correcto, porque yo siempre digo que todas las distancias están correctas. Si tú puedes hacer 5 o puedes hacer 6, en cualquier distancia, de 5 o 6 puedes hacer 5, puedes hacer 6. Pero tienes que hacer 5 buenas o 6 buenas. Y para hacer las 5 buenas o las 6 buenas, tienes que tener la velocidad correcta, la compresión correcta del caballo y la mentalidad del caballo, la positividad del caballo, porque si tú no eres una unión caballo-jinete, el caballo empieza a dudar de ti. Y entonces, cuando tú tienes que ser una unión y estar compacto con el caballo, entonces eso le ayuda al caballo porque le da confianza y te ayuda a ti. Y el contacto con el caballo tiene una quinta pata, que es la boca. Porque el caballo, su equilibrio lo hace en las 4 patas y la boca. Entonces, cómo tú lo lleves y cómo el caballo esté educado para que tú le puedas dar, porque es un idioma. Tú cuando estás montando caballo, estás hablando con él. Y haces cosas que tienen unos botones. Pues cuando tú estás manejando un avión, estás hablando con el avión, le estás dando los botones correctos en el momento indicado. Claro. Igual al caballo, estás hablando con él. Sí. Y de una manera lo que hace muy difícil es, yo digo una cosa que es absurda, pero si tú lo quieres analizar psicológicamente, si encontráramos una silla, que tú en vez de sentarte donde te sientas el caballo, tuvieras unos palos y te sentaras adelante y le pudieras hacer al caballo, y así, fuera mucho más fácil llevarlo, porque tú le estás hablando desde atrás. Si yo te hablo a ti desde atrás,
es más difícil que me entiendas. Y si tú no estás viendo mis gestos, porque yo estoy hablando contigo y estoy moviendo mis manos y te estoy diciendo cosas con mis manos, con mi cuerpo, con mi cara. Claro. Igual, con los caballos tú no se lo puedes hacer. Son botones que tú mueves y entonces tú tienes que usar tu peso. Y todo eso tiene que convertirte en una sola unión con el caballo. Y usar todas esas cosas para que el caballo salte bien. Pero todo eso es entre salto y salto. Yo digo, con las personas que me ha tocado trabajar y conmigo misma, de repente siento que hay mucho estrés sobre la distancia. Sí, que demasiado. La distancia te va a parecer de acuerdo a lo que tú hagas atrás. La distancia ya es lo que veas. Hay que reaccionar y hacerlo. No es algo como que siento que puedes controlar mucho. Es algo que vas aprendiendo, que se vuelve intuitivo y así. Pero si tú haces lo que tienes que hacer en la vuelta, el trazo, el ritmo, el balance, es más fácil que te aparezca una distancia correcta. Y lo que le digo a los que están aprendiendo, porque también trabajo con amateurs juveniles, que pues al final del día se van a equivocar, porque solo van a aprender a través del acierto y el error y de la práctica, ¿no? Entonces van a ver todo tipo de distancias. Pero lo que les digo es, no te estreses tanto por la distancia, porque la distancia se va a ir dando conforme vayas haciendo lo que va atrás mejor. Y si haces lo que va atrás mejor y la distancia todavía no la logras ver tan finita, pues el caballo va a tener más posibilidades de ayudarte porque traes más herramientas, ¿no? Entonces, como que un poquito más de enfoque en justo obstáculo entre obstáculo y no tanto en la distancia, que obviamente es importante, pero como que lo relajo un poco planeando sus pistas y todo, sin el estrés de, pero ¿cómo le voy a llegar? Pero como un poquito más enfocado atrás. ¿Qué opinas de eso? Josi, yo te voy a decir una cosa. Mi experiencia de que yo veo caballos y veo gente saltar y los sigo y vivo, yo soy un fanático de esto. Yo llego a mi casa y veo videos de caballos y veo pruebas en otras partes y distancias que ponen otro y siempre pido y veo las distancias. Y yo soy un loco por las distancias. Pero eso no sirve para nada, en definitiva, para hacerlo bien. Porque depende de la altura. En una cancha de 1,20 m o de amateur a 1,30 m, tú puedes errar la distancia por 1 metro y si llevas un buen ritmo, a lo mismo. Okay. El caballo salta igual. Claro. El caballo salta igual. Lo importante es que tú saltes bien balanceado y que no lo moleste. Yo siempre digo que los seres humanos somos como cargar un saco de papa en el lomo cuando tú vas saltando. Imagínate que yo te pongo un saco de papa en el lomo y te olvido que iba a saltar y el saco de papa. Si ese saco de papa tuviera vida y puede convertirse en una unión contigo cuando tú vayas, vas a saltar mucho mejor. Claro. Entonces, lo más importante es la velocidad, la posición, no molestarlo, y la llegada vienen solas. ¿Tú crees? Yo soy un convencido. ¿Tú crees que todos esos grandes jinetes, cuando ves los desempates que van a 500 kilómetros por hora contra un boxer de 1,60 o 1,55 por 1,80, tú crees que ellos están viendo la distancia? Ay, eso me da mucha paz escucharlo. Ellos no la ven. Ellos no la ven. Eso es mentira. Ellos llegan en un buen ritmo, llegan pam, pam, y dejan que el caballo los ayude a buscarla también. Porque si tú coges el picadero techado de la hípica y pones ahí un salto y te pones ahí con un fuete y echas el caballo solo y lo pones así como un carrilito para que no se te salga y salta, todas las veces va a llegar bien. Sí. Te lo garantizo. Sí. Que todas las veces él va a llegar bien. Y se lo pones altísimo y salta más que cuando tú estás montado. Pruébalo y lo verás. Todas las veces, no le pongo ni una varita adelante ni nada. Él llega la primera vez, se va ahí como loco, pero después que lo salte 3 veces, él va a empezar a llegar bien y le pone la altura que quiera y va a llegar bien. Él va a llegar bien. Y él va a llegar bien. Entonces, los caballos, todos, ayudan a conseguir una buena distancia. Lo malo es cuando tú empiezas a pelear con él y se la pones tú mala. Claro. Cuando tú la echas a perder. Sin ver, ¿no? Cuando tú la echas a perder. Claro. Porque el caballo, tú tienes 2 ojos
y el caballo tiene dos ojos. Y el caballo no se quiere pegar y el caballo por naturaleza salta. Ok. Entonces, estar peleando porque lo quiero poner ahí. No, cuando no la vi, sigo, blum, 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 y ella va a llegar, Lo importante es que no lo molestes y que tengas la confianza que vas con él. Es muy importante, por eso la parte psicológica yo considero que es vital. Y el ser positivo es lo más vital de todo. Yo nunca dejo que un jinete que yo lo ayude piense que no va a ser cero. Él tiene que tener el cero en el bolsillo antes de entrar. El cero, sino que no entre. Okay. Cuando él camina y él va con dudas, no, que este salto no puedo, que este salto sí puedo, y que eso. Mira, yo te he hecho un cuento, una anécdota. Yo me siento en el medio de la pista siempre, o estoy por ahí. Y cuando yo veo a un jinete que va y le dice a un caballero, a uno de los muchachos de la pista, un pistero, arréglame el salto 3, que tiene la barriga para arriba, y empieza, te digo que casi 50% de las veces lo tumba, ese salto. Porque ya él trae el salto en la cabeza. ¿Tú crees que lo revisó todos? Él revisó ese que es el que él traía en la cabeza. Claro. Entonces, tú no puedes tener saltos en la cabeza. Yo siempre soy positivo en lo que ayudo. Esto está fácil, claro. Esto lo vamos a hacer, tú no te hagas problema y esto lo tenemos que ganar. Aquí nosotros vinimos a ganar, sea la de 1 metro, sea la de 1,60. No, entrar a decir, no, es que voy a entrar contra Scott Brass y con el otro y qué bien monta este y qué bien... no. Si le vas a pedir el autógrafo, eso es lo mismo que un jugador que juega fútbol le pide un autógrafo a Messi. Ya perdió antes de entrar. Ya perdió antes de entrar. Ahorita me está cayendo un 20, que cuando tú diseñas, al menos aquí, de repente empiezo a sentir un poco de nerviosismo entre los jinetes, tipo este fin de semana. De que, ya puso el muro de 2, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando los ves pasar y los ves lograrlo, digo, como que parece como que tú confías más en ellos. Que ellos mismos, ¿sabes? Es que yo confío en ellos. Porque yo vi a la gente pasar ese muro muchas veces. No fue un obstáculo problemático. No, nadie lo tomaba. Y estaba de 2, ¿sabes? Sí. Entonces, o de 1, yo lo puse en el Panamericano de Cuba, en la Copa de Naciones, el muro a 1,60 de 1. Me llama mucho la atención, de verdad, que les pones como un poquito más de reto y empieza el nerviosismo y al final del día logran hacerlo. Y creo que también ese es el trabajo de un diseñador, ¿no? Como que empujar a los jinetes a demostrar su potencial y a lograr una competencia pues un poquito más, con más dudas, con más preguntas sobre ellos mismos de lo que pueden hacer o no pueden hacer. Pero al final yo vi a todos pasar y dije, pues lo lograron. Y acaban muy satisfechos de haber logrado terminar una pista tuya. Por eso, mira, yo lo primero que tengo es que yo confío en los jinetes. Yo sí confío en los jinetes que ellos lo van a hacer bien. Porque si yo también pienso que lo van a hacer mal, no puedo armar la pista. Me pasa lo mismo que le pasa a los jinetes, porque no vayan a creer que yo no me pongo nervioso también. Claro. Porque y es peor para mí que para ustedes, los jinetes. Porque si yo cometo un error, el error mío dura 2 horas. Y cada vez que va a entrar un jinete digo, qué torta, que mira lo que puse, que no está. Y me equivoco. Porque yo creo que la mejor persona que hace algo es la que se equivoca menos. Luego la que no se equivoca. Claro, porque eres persona y te vas a equivocar. Porque todos los seres humanos nos equivocamos. Claro. Entonces, la segunda es, igual, cuando tú te equivocas en un salto, ya ese salto lo tienes que dejar atrás. No seguir pensando que te equivocaste. Claro. Porque si lo dejas, si sigues con el error, va creciendo el error y creciendo el error y creciendo el error. Al otro día me dice un jinete que yo ayudo, mira el 3, que es que, mira, me equivoqué en el 1, hice un maíz 1 y entonces perdí la concentración. Y le dije, bueno, pero hiciste un maíz 1 en el 1 y no lo tumbaste.
Lo que tiene que decir es gracias a Dios, déjame Dale, seguir, ya dale, que seguirle. no voy a hacer más uno en este Por negocio. supuesto. ¿Entiendes? Porque aparte, una cosa que siempre tengo muy presente es que el caballo es un ser que vive en el presente. Claro. O sea, él está aquí, aquí, aquí. Entonces, ya que pasó ese error, el caballo no está allá atrás. ¿No? Ya, él ya está en otro momento, 3 trancos después, escuchándote qué va a seguir, ¿no? O sea, ¿qué Claro. hago ahorita? Y no se queda enganchado. Y yo siento que el ser humano tenemos esa dificultad, pues porque en el día a día estamos pensando en, ay, los pendientes, los problemas de ayer, los pendientes de mañana, y estamos brincando de un tiempo a otro en nuestra cabeza y no estamos en el presente sintiendo, estoy en una silla, está haciendo ya un poquito más de frío, como que no estamos conscientes de eso. Y el caballo todo el tiempo está sintiendo. Entonces, cuando nos subimos a conectarnos con ellos, pues ese es el gran reto, lograr estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora, con el caballo. Y creo que ahí es donde cuando nos quedamos, o que viene el último, y como ya viene el último, lo voy a cuidar y empezamos a hacer cosas que no van y acaba habiendo un problema en el último obstáculo. Tan psicológico es esto, que mira, yo cuando a mí se me acerca un profesor o un entrenador, me dice, Leopoldo, el salto 5 ese, que está mal, al giro, la vuelta, está muy difícil, y esto. Y lo está diciendo delante de los jinetes de él. Yo no lo voy a cambiar, porque no lo cambio, nunca he cambiado. Claro. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Metiéndole miedo a sus jinetes. Claro. Y yo le digo a los muchachos que estaban conmigo, ninguno de los jinetes de este va a ganar esta prueba. Imposible que se la gane. Porque ya él tiene en la cabeza que ahí hay un problema. Claro. Y lo peor es Tú que tienes no que le está- los no la- problemas no no le está- existen, tú no lo tienes le que está dando resolverlo. cómo Exactamente. montar. O sea, a lo mejor se podría haber acercado, oye, ¿qué hay que hacer, no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué me estás haciendo ahí? ¿Qué tengo? Me acuerdo una vez que pusiste como un bending y era como justo muy pegado a la puerta y nomás llegué a preguntarte y me dijiste, mira, tienes que fijarte, vas a la puerta jala. Y luego también me dijiste de la orientación de los caballos, que ellos saben dónde está su casa. Claro. ¿Eso qué era? Mira, cuando tú sueltas un caballo, normalmente se cae un jinete. Ajá. El caballo empieza a dar vuelta y se abre la puerta. Pero hay muchos sitios, normalmente las caballerizas están hacia la puerta, pero hay muchos sitios que están las caballerizas de un lado y la puerta en el otro. Y hay caballos que corren para el otro, porque los caballos, los animales, tienen una cosa que se llama la querencia. Todos. Los toreros, cuando torean toros, los torean contra querencia o a favor de la querencia. Porque van más para donde ellos se quieren salir. Los seres humanos tenemos querencias. Los animales, los burros, todos tienen querencias. Y esa palabra es la que tenemos que entender los animales, que los caballos van hacia la querencia o contra la querencia. Entonces... Y eso también afecta muchísimo. el momento de... Claro, porque los caballos van más hacia la querencia y jalan más. Claro. Y en contra de la querencia los tienes que empujar más. Como cuando pones una línea hacia la puerta. O en contra de la puerta. En contra de la puerta. Porque va hacia la querencia o en contra de la querencia. Y eso es la gente... Hay un problema hoy en día. Yo nací entre caballos. Cuando yo nací, mi papá era el presidente del Club Vivo Caracas. Y al primer sitio que me llevaron con una carriola por una caballeriza. Y yo toda la vida y yo montaba amateur, porque yo era constructor. Y hace 40 años, yo le digo a mis amigos que yo me retiré hace 40 años. ¿Cómo? Pero si tú sigues trabajando, es que para mí esto no es un trabajo. Claro. Para mí esto es un placer, esto es una pasión, esto es mi hobby. Sí, sí lo veo. Dios me dio una cosa que no se la ha dado a nadie, me la dio a mí, un regalo de Dios, es que yo trabajo mi hobby, que no trabajo, que puedo ganar dinero y puedo mantener a mi familia de mi hobby. Claro. Oye, Leo, ¿y cuáles son los sellos de una pista tuya? ¿Qué es lo que tienen tus pistas? ¿En qué te enfocas? Bueno, mira, yo lo primero que tengo es que los caballos tienen que tener varias. Yo tengo que probar cualidades de los caballos, cualidades de los jinetes y cualidades del conjunto caballo y jinete. Okay.
Hay tres que tienen que probar. Y las carencias de los caballos, las carencias de los jinetes y las carencias, porque todos tienen cualidades y carencias. Ok. Entonces, yo me preocupo mucho en hacer recorridos que sean muy variados. ¿Qué quiere decir que eso? Que tiene que tener distancias cortas, distancias largas. Saltos muy ligeritos, saltos muy pesados. Saltos hacia la puerta, saltos en contra de la puerta. Saltos metidos en los rincones buscándole que los jinetes tengan que trabajar y saltos que no están en los rincones. Y entonces, de esa manera, le doy el chance a más jinetes. Porque si yo uso solamente las bondades de tu caballo y de tuya, me favoreces a mí. Y todos los demás van a perder. Claro. Yo tengo que darle a todos. Eso es algo que yo... Y otra cosa muy importante es el corazón, como yo lo llamo. El corazón es la valentía. Okay. Montar a caballo requiere que tú seas valiente. Si tú no eres valiente, déjale equitación. Así de claro. Tú tienes que ser valiente. Porque nadie se va a montar un caballo si le tiene miedo a los caballos. Claro. Y si le tiene miedo, tiene que ser un psicólogo que se lo quite antes que vaya, antes que se monte. Que trabajar. Lo tiene que trabajar, que no tenga miedo. Sí. Y te voy a decir lo que me pasó a mí, personal. A ver. Yo montaba, competía y competí internacional y llegué por aquí y por allá. Y cuando me casé, mi papá me cortó el chorro, se cortó todo y ya no tenía caballo. Okay. Y entonces dije, a mí nunca me gusta saltar y saltar grande. Y dejé de montar. Y dejé de montar como 3 o 4 años. Siempre iba para los concursos, me gustaba, veía y eso, pero no montaba, pues, porque no tenía el tiempo. Y me nació una hija. Después, desafortunadamente, me divorcié. Y económicamente estaba un poco más holgado, porque vivía solo. Y me compré caballos de nuevo. Y cuando empecé a montar, empecé a sentir miedo. Ese miedo me lo daba que tenía una hija y yo sentía que yo no me podía malograr. Y yo veía cosas psicológicas, cosas de la cabeza. Porque todos mis amigos que tienen hijos y tienen todo, nadie ve eso, el único oso soy yo. Y no me lo pude curar. Y como no me lo pude curar, ni tenía la filosofía que tengo hoy, ni la experiencia para decir que te tienes que buscar un psicólogo y todo eso, empecé a andar mal. Y a mí nada más me gustaba saltar alto. Okay. Y entonces saltar alto con miedo, eso es como la guillotina. Pues. Claro. Porque empiezas a dudar y a hacer cosas malas a los caballos y entonces te empiezas a pegar más. Totalmente. Te empiezas a pegar más y el miedo empieza a subir más. ¿Qué hice yo? A mí como me gustan tanto los caballos, me retiro de esto y me dedico a diseñar pistas y sigo metido en esta cosa. Eso te iba a preguntar. ¿No sientes que es muy importante haber tenido la sensación de lo que es montar y así para diseñar? ¿O no es un requisito? Yo creo que es un requisito. Pero a la vez de ser un requisito, yo tengo mucho respeto por algunos diseñadores que nunca montaron. Y son buenos. Claro. Porque nacieron con eso. Mira, el otro día a mí me dijeron que escribiera un discurso para un jinete que yo ayudé mucho, que se llama Andrés Rodríguez, Chepito, que se mató en un accidente de tránsito en Wellington, no sé, y él fue medalla de plata en el Panamericano de Toronto. Y estaba clasificado por la Olimpiada y andaba muy bien y tenía los caballos, yo lo ayudaba. Yo no era su entrenador fijo, pero yo lo ayudaba. Toda su vida, toda su carrera lo ayudé, desde niñito hasta adulto. Entonces me dijeron que escribiera una cosa, ¿no?, para él, un discurso que lo van a dar la semana que viene en Caracas, porque te van a hacer una prueba en honor de él. Y yo culmino mi discurso diciendo que lo más importante que él tenía era que él tenía la sensibilidad. Porque tú puedes ser muy buen jinete y puedes saber toda la teoría y todo, pero los buenos, la única diferencia que hay con el resto son
la sensibilidad Ujú, y la empatía ujú. con las otras personas y con sus caballos. Ok. Porque la única manera de tú conseguir buenos sponsors es que tengas empatía con las otras personas, Ujú, que tengas empatía con la gente ujú. y que tengas la sensibilidad con tus caballos y el amor por tus caballos. Y es todo como una aureola que tiene esa gente. Y entonces son los 20 o 10 mejores del mundo, porque Ujú. no hay. Igual pasa en todas las profesiones. Los músicos, hay unos que cantan mejor, otros que cantan. Todos cantan bien, pero Claro, Pavarotti hizo uno solo. Pues, claro. Pavarotti. Igual pasa con los jinetes, igual pasa con todos. Pero yo sí creo que cualquier persona puede ser un buen jinete. Cualquier persona puede ser mejor, siempre, Y ¿no? mejor todos los días. Y un Ujú, buen jinete. ujú, Lo difícil es decir, yo voy a ser campeón olímpico. ujú, claro. Eso ahí requiere de otra cosa. De muchas Porque cosas. entiende que si cuando tú analizas que en 40 años, que es una generación Ujú, completa, ujú, solamente hay, y esa persona tiene 20 años de utilidad. ujú, En 20 años de utilidad que ellos tienen, ujú. tienen 4 chances de ganarse la medalla olímpica. Claro. Todos los del mundo juntos están por Ujú. esos 4 chances. Entonces, es una cosa dificilísima llegar ahí. Y tiene Pero que yo ver creo muchos que factores internos, claro, externos, suerte. yo O tengo sea, yo tengo la fortuna de que vivo con ellos ujú, y que estoy muy cerca de ese claro, grupito de jinetes que están allá arriba y converso y hablo con ellos, son mis amigos. Pues. claro, claro. Unos les gusto más, unos les gusto menos, pero no hay problema. Con los buenos yo nunca tengo problema. Ujú, Porque los que me tienen más miedo a mí son otros. Y la gente me tiene miedo a mí no porque yo arme muy duro, es porque yo armo un poco diferente a los demás, pero soy muy preocupado por el bienestar del caballo y por el bienestar ujú. del jinete. Yo, Entonces yo creo que lo que llama la atención a la gente es justo eso, ¿no? Como lo diferente, claro, más que otra cosa. y que yo tengo una fotografía aquí del máster, que es la prueba más fuerte del mundo, y Ujú, la he hecho 30 años seguidos, ujú, que es la más fuerte del mundo, y todo el mundo va a prender la televisión el día del máster para ver cómo es que va a haber sangre ahí. Y nunca hay sangre, ujú, no hacen ceros, porque ujú. Porque 20 y es pico de la más veces, de los difícil. 30, creo que Ujú, 22 o 23 veces, he ujú, tenido un solo limpio. ujú. Y una sola vez he tenido desempate con 4, que fue este año. Pero eran $5 millones el premio, Claro. el premio y querían que eran los 50 años de Calgary y todo, y yo puse una cosa realmente. Entonces la gente me ve y dice, ahí viene el logro. Te voy Ujú. a contar, un día Pero estaba yo, no, según yo, tú llegas y haces tus pistas de acuerdo al escenario en claro, el que estás, claro, la claro, altura en la que estás y como claro, dijiste, diferentes cosas para que todos puedan competir y el que mejor maneje esas diferencias va a ser el que va a ganar, claro, pero ¿no? nada imposible. Pequeño problema aquí, un pequeño problema allá, una cosa aquí, una cosa allá, un Claro, murito aquí, un Liverpool allá, una cosa, pero hay de todo. claro. Entonces, hoy en día se ha perdido mucho eso. Aquí, este fin de semana, esta semana, gente se me acercaba y me decía, ¿y tú vas a poner la prueba de Metro 10 el muro? Claro. ¿Y el Liverpool también? Sí, Sí, claro. lo vi, lo vi, lo Claro que lo vi. voy a poner. Vi ese nerviosismo y vi a todos hacerlo muy Y bien. todo O muy sea, bien. como que me dio gusto porque dije, a mí siempre me va a gustar cuando las personas crecen, se desarrollan y se dan cuenta que pueden. Es una sensación muy bonita decir, lo pude hacer y me salió bien. Entonces, creo que eso es más o menos tu propuesta, como que te reto, te invito a pensar, te pongo diferentes, está aquí lo que te sale fácil, está acá lo que te sale difícil y pues tienes que aprender a hacerlo todo, Claro. ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, yo creo que los jinetes, para aprender, la primera cosa es que no se metan tanta cosa en la cabeza. Claro, no sobrepensar. No. El sobrepensar es lo peor. Es que a mí Claro. me pasa, mira, que yo me pongo muchas veces en la posición
de los jinetes. Y la posición mía es, fíjate, a mí me pasan cosas como esta. Cuando yo hablo con mis colegas, yo tengo dos tipos de colegas. Unos colegas que son diseñadores solamente y otros colegas que son jinetes, entrenadores y diseñadores. Yo respeto a los dos. Yo soy diseñador puro. Y porque lo que yo hago es ayudar a algunos jinetes, pero no en el trabajo diario. Claro, es un acompañamiento. Es un acompañamiento, ¿no? Una estrategia que es totalmente diferente. Y además que a mí, si ganan o pierden es otro problema. Y supongo que después de sus pistas hay una reflexión. Ellos me mandan los videos, claro. Ellos, lo que yo hago es lo siguiente, porque yo no estoy con ellos muchas veces. Ellos todos me mandan los videos. No son muchos tampoco, son 3 los que tengo ahorita. Ellos me mandan los videos, yo los veo y discuto con ellos los videos. Y le digo, mira, vale, que te equivocaste aquí, tienes la rienda muy larga, ¿vale? ¿Cómo le vas a llegar si ese salto? Llégale con más fuerza. Claro. Haz esto. Ten más seguridad en ti mismo. Es que aparte, no dudes. El nivel de observación que tú debes de tener, porque no es reflexionar con cualquier persona, es reflexionar con una persona que diseña una pista y se sienta a ver todos hacer esa pista cuántas veces. ¿Sí me explico? O sea... Claro, y que a mí me gusta verla y la repito cuando llego a mi casa, la vuelvo a ver. Y cuando tengo un problema en un salto, la vuelvo a ver 17 veces a ver qué fue lo que pasó. ¿Me explico? Tienes un nivel de observación que yo creo que pocas personas deben de tener solamente, digo, y diseñadores, solamente porque ese es tu trabajo prácticamente. Claro, esa es mi vida. Y cuando un jinete se acerca contigo a reflexionar su pista, no es cualquier reflexión, o sea, es lo que él sintió y todo, pero lo que tú puedas dar de insight es muy valioso. Es así, y entonces yo hago esto por amor, porque yo te voy a decir, yo soy un bohemio de primera. Yo ni me interesa el dinero, ni me interesa nada, no. A mí lo que me interesa es hacer las cosas con los caballos bien. Yo tengo hasta unos caballos, estoy socio en unos caballos de carrera, porque me gustan los caballos de todas maneras. Los caballos de paso, los de carrera, los que saltan, los que hacen, llegan a todos los caballos y me gustan y los observo y los veo cómo se mueven y trato de entenderlos a todos. Y yo, por ejemplo, he tenido muchísimo contacto con Horse Whispers, que ellos me llaman porque yo he ido a un movimiento que tenían y yo les he dado algunas conferencias para ellos y he estado en muchas conferencias de ellos, entendiendo cómo son los caballos, cómo son las embocaduras, qué es lo que hacen, cómo se mueven. Porque no solamente, porque es que lo que yo te decía al principio, lo importante es cómo te mueves entre salto y salto. Porque todos los caballos mal o bien saltan. Uno con más potencia y con un poco más de facilidad. Y hoy en día la cría de caballos es muy importante. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba muchacho, mi papá iba con nosotros, íbamos a Argentina, íbamos a las Pampas por ahí abajo, que él tenía sus contactos, y veíamos un día 500 caballos, pero saltando sueltos, ninguno montado, y chuscos que nunca los había amasado. Y los compraban en $500, y 400, y 300, y compraba 5 y te llevaba 6, cosas así. Y nosotros nos llevábamos ahí veces 8, 10 caballos, y los llevábamos en barco por Venezuela. A lo mejor se nos morían algunos también en el viaje, porque era muy complicado. O se nos morían cuando llegaban por mareo y cosas, porque en un barco es complicadísimo llevar unos caballos. No, ahorita viajan como... No, ahorita viajan mejor que yo, viajan en primera clase. Y entonces, cuando llegaban esos caballos, empezábamos a amansar y a ver y a montar y a darle, y a mi hermano montaba, yo montaba y el otro, y a darle y a probar y a jalar para acá y a jalar para allá, y de ahí salían algunos que sirvieran y otros que no servían, porque buscábamos lo que tenía más facilidad para saltar, porque eso es lo que tú tienes que buscar, el que salta más fácil, porque todo lo otro tú se lo puedes hacer. ¿Cómo? Enseñándolo cómo camina de aquí hasta allá, cómo galopa de aquí hasta allá, y la velocidad la imprimes tú, y el control lo pones tú. Lo único que tú no puedes poner es la habilidad para saltar.
¿Y cómo te has adaptado tú ahorita que estamos hablando de esos tiempos y los tiempos de ahora? ¿Cómo te has adaptado tú como diseñador a los tiempos modernos y qué Es piensas difícil, de eso? es difícil, pero me he adaptado. Porque la equitación ha ido cambiando. Y yo creo que una de las cosas que está pasando ahora es que hay pocos inventores. Porque los viejos, nosotros, Arno Gego, mi profesor, Pamela Carruter, de Nemeti, que fueron mis profesores, mis mentores, que fueron los mejores del mundo. Eso yo tuve esa ventaja, que yo trabajé con los mejores del mundo y me pegaba a ellos como un chicle de aprender. Y de Nemeti, yo estaba con él en la Olimpiada de Los Ángeles. Eso fue en el año 84. Y después de la Olimpiada, que él la diseñó, estábamos cenando. Y él me ayudaba a mí a montar. Y él me dijo, Leopoldo, ¿para qué tú montas? Si tú eres mejor diseñador que jinete. Llegué a Caracas, vendí los caballos, pero nunca me monté un caballo. Esa fue una de las verdades más grandes que yo tenía en mi vida. Porque él veía el apasionamiento con que yo lo hacía y cómo lo ayudaba y cómo lo veía. Entonces, pero en esa época éramos muy inventores. Y hacíamos cosas raras. Mi profesor, mi guía era Arnold Gego. Y Arnold Gego puso un campeonato del mundo en la ría en el medio de la agrupación triple. Eso no se atreve nadie a ponerlo hoy en día. En el campeonato del mundo de Agen él la puso. Cuando yo hice la Olimpiada de Sydney, hice una vuelta que era un rollback de esos así, pero contra el agua, de 4,5 metros. Y entonces yo estaba con él. Él era mi delegado técnico. Y 4 meses antes de la Olimpiada le estaba enseñando los croquis a él y discutiéndolo con él. Fui a Alemania a discutirlo. Y entonces él me dijo, en paz descanse, Leopoldo, ¿tú no crees que esa vuelta así contra el agua es mucho? Y yo me le quedé viendo y me reí y le dije, ¿y tú no crees que es mucho poner el agua de B en una agrupación triple? Y me dijo, tu vuelta está muy buena. Me contestó así. Ya que comparamos. Tu vuelta está muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros inventamos siempre. Pero los diseñadores de hoy no inventan. Perfecta, no hubo problema. Bueno, los jinetes tenían que montar, pues. Claro. Hubo algunos que se metían en el agua porque no llegaban bien, pues. Pero cuando tú tienes que escoger dónde vas a cruzar, a qué velocidad vas a cruzar y todo, es diferente cuando te la ponen ahí enfrente que vas a llegar. Claro. Y creo que también eso es como parte del sello de tus pistas, porque lo que nos encontramos en algunos diseños es como lo obvio, ¿no? Lo obvio, claro. Así como lo fácil, lo obvio, así como y tú nos retas metiéndote a las esquinas, alargando, acortando, claro. Que al final del día eso es lo que hace también una pista interesante. Claro, pero y como aprende, mira, es más que yo lo que quiero es que los que salten bien. Ese es mi punto de vista, y que salten, yo no quiero que salten mal. Y yo empiezo el concurso muy fácil y voy subiendo y voy apretando la tuerca y voy apretando y voy viéndolos lo que ellos pueden hacer. Y yo aprieto la tuerca hasta donde yo crea que lo van a hacer. Que ese grupo de jinetes lo puede hacer. Ese grupo de altura, o sea, con el material que tienes, lo pueden hacer. Entonces, yo creo que hoy en día en el mundo hay un problema grave. Que yo pienso que una de las carencias que hay hoy en día de los problemas del welfare de los animales y el cuidado de los animales, yo creo que el mayor problema que tiene el deporte ecuestre es que lo peor que le puede pasar a un caballo no es que los saltos estén muy altos y los saltos estén muy anchos y este salto tenga una puya o no la tenga o está contra la pared, todo lo que tú quieras. Eso no es nada comparado con que lo monte un jinete que no está capacitado para saltar a la altura que le están pidiendo saltar. ¿Cómo? Eso es lo peor. Entonces yo creo que la Federación Internacional y que las federaciones del mundo y los que dirigen este deporte deberíamos pensar en que los jinetes tienen que tener licencia. Porque esto ha crecido mucho. Y la calidad de los caballos ha crecido mucho. Con la cría de caballos, cada vez hay mejores caballos.
Entonces, el valor para cancha, digamos, hasta metros 40, el valor del caballo y el jinete se pone tiene más valor en el baile. En las pruebas muy altas, el jinete que el caballo, pero en las pruebas muy bajitas, tiene tan valor el caballo, porque te puedes equivocar más y no tumbas, y puedes llegarle más mal y no tumbas, y puedes ir a la velocidad que no es, y el caballo bueno lo hace. Pero esos caballos buenos están sufriendo. Porque la mayoría, muchas veces, tienen jinetes que no están capacitados y le van dando tirones y quedándose atrás y girándolo feo. Eso es una de las cosas que platico mucho en psicología del deporte cuando estamos revisando las pistas, que de repente ganan y no evalúan su rendimiento, no evalúan sus saltos, no evalúan cómo estuvieron sus trancos, como que pierden la oportunidad de aprender de esa pista porque ya ganaron. Y no necesariamente en esas alturas ganas montando bien. No ganas porque te tocó el día y el caballo se sentía bien y no tenía dolor de cabeza. Exacto. Y luego vamos ignorando esas llamaditas de atención de errores que no estamos poniéndoles la atención para corregirlos ahí abajo, y luego llegamos a pruebas más altas en donde ya hay consecuencias más altas, ¿no? Entonces, como que siempre intento, como que qué padre ganar y todo eso, pero revisemos el rendimiento. Y en los malos días también hay mucha oportunidad y mucho material para llevarnos a trabajar a la casa, ¿sabes? Entonces, creo que también el problema es justo eso, que en las pruebas bajas se premia mucho a pesar de no haberlo hecho tan bien. ¿Sí me explico? Por el margen de error que tenemos y porque los caballos galopando salen adelante y así. Mira. Y por eso es tan importante la reflexión que tú haces con tus jinetes de alto rendimiento, y que muchas veces yo veo que los jinetes se bajan y no van con su entrenador a revisar su video, o sea, como que pierden toda oportunidad de reflexión y de aprendizaje. Y eso para mí es así como oro molido para ir creciendo como jinete. Es que, mira, hay una cosa que yo no puedo entender en cosas que pasan hoy en día. El mundo ha cambiado mucho. Ya yo tengo 78 años, entonces ya yo soy como Matusalén, ¿no? Me di cuenta en el currículum. Estoy sentado aquí, estoy... Claro. Pero cuando tú, como jinete, no quieres a tu caballo, eso es lo más importante, que tú lo quieras. Y si tú quieres tu caballo, tú tienes que reconocer las veces que te equivocas y mi caballo me salva. Y tratar de equivocarte lo menos posible para hacerse lo más placentero al caballo. Yo siempre le digo a mis jinetes, cuando están entrando a la pista, yo no le digo hazlo bien, hazlo mal, yo le digo diviértete. Siempre le digo pásalo bien, diviértete pues, que aquí esto no lo vamos a ganar, diviértete. Porque si tú te diviertes, quiere decir que lo estás haciendo bien. Porque cuando tú vas entre salto y salto y te estás divirtiendo, totalmente, es que estás saltando bien. Cuando tú te puedes ganar la prueba, pero no te divertiste, porque ibas así, que el caballo fue pasando como pudo y se ganaste la prueba, es feísimo contra el pobre caballo. Es una muy buena forma de evaluar tu rendimiento. ¿Te divertiste? Digo, porque entrando a la pista el diviértete puede ser un poco difícil, porque ¿cómo me divierto si estoy como tan estresado? Pero una muy buena reflexión es, ¿te divertiste? Y así podemos saber si... No lo había pensado de esa forma. Claro, pero es que yo siempre se lo digo a mi jinete, diviértete. Y la diversión, pásalo el bien. Disfrute está relacionado con el estado de flujo. Claro. O sea, una persona que entra en el estado de zona, que es donde te olvidas de quién eres, el ego se esfuma, todo desaparece y solamente existes con tu caballo, tiene que ver muchísimo con el disfrute. O sea, estás en un estado de concentración, atención, disfrute, fluyes, las cosas salen, todo sale fácil. Entonces, sí. Es como todo. Si tú, un tipo que toca violín, empieza a disfrutar su violín y a tocarlo, y el violín se le mete por dentro, lo toca bien.
Igualitos somos los que montamos a caballo y los que montan a caballo. Igualitos somos los diseñadores. Cuando yo voy a una prueba que la armo y me queda muy linda y me queda muy bien, me divierto porque la veo. Y muchas veces salgo y la gente me felicita y yo llevo por dentro la amargura de que pienso que no estaba tan buena. Lo que pasa es que el ego que yo tengo por dentro no me permite decirle, no, yo lo hice muy mal. Gracias, pero no es así. Yo me lo llevo para mi casa. Claro. Cuando una prueba no está muy buena y veo que los caballos sufrieron, porque también, por culpa mía, yo me llevo la tarea de aprender de ese día. Me llevo el veneno por dentro a mi casa. No me divertí. Claro. Cuando yo veo que la prueba queda muy buena, hay poquito cero, pero todos los caballos pasaron bien y que y fue challenging y el público. Entiendo una cosa, que un problema que hay hoy en día también entre los diseñadores es que no entendemos qué es lo que es nuestro deporte. Nuestro deporte se llama show jumping. Es un show que nosotros armamos para que venga un público a verlo. Claro. O la gente lo ve por televisión. Y nosotros competimos y de esa competencia se arma un show. Si yo no soy capaz de crear interés en el público que está viendo la prueba, aunque todos los jinetes estén encantados, para mí es una prueba horrible. A mí, yo analizo todos los factores. No solamente que yo tuve 5-0, o 10, o ninguno. Ningún 0, no se pegó nadie, pero el público estuvo así, mira, y lo agarró el tiempo, y está corto, y esto, y discutiendo, y mire cómo saltó, pero nadie se pega, no pasa nada, y no hay sufrimiento, y todo el mundo está divirtiéndose. Yo tengo que hacer que el público se divierta. Y esa es una cosa que nosotros creemos, y en la nueva teoría del deporte le ponemos demasiada énfasis a la opinión de los jinetes, a los entrenadores, a los vendedores de caballos, y no a los que están sentados viendo el concurso. Porque si esos que están sentados viendo el concurso no estuvieran ahí, no habría concurso. Voy a pasarme a hacerte unas preguntas que me gustaría que me contestaras y voy a acercar un poquito la luz porque creo que se ve bien oscuro. Si pudieras dejar una enseñanza a los jóvenes diseñadores de pista, ¿cuál sería? Que se enfoquen en los aspectos más importantes del deporte y en crear un espectáculo para el público y para la gente, porque nuestro deporte se tiene que vender. Y si nuestro deporte no se vende, no hay sponsors, no hay nada que camine. Y que diferencien notablemente cuál es el deporte básico. Cuando yo armo básico para la gente que está. Pero el deporte de alta competencia es de alta competencia y se acabó. Si tú eres capaz de ir a un 5 estrellas, tienes que saltar un 5 estrellas. Claro. No que es que son muy malos los que van al 5 estrellas. No. A mí no me gusta armar eso. Prefiero que ganen con 8. Que viene siendo balancear un poco entre seguridad, espectáculo y nivel competitivo, ¿no? Claro. Y la seguridad es lo más importante. El caballo no sufra. Mira, nosotros tenemos que hacer que los caballos no sufran. Y nosotros tenemos que tratar de ubicar a los jinetes en su lugar. Y si nosotros no los ubicamos en su lugar y los engañamos, estamos haciéndolo mal. Si yo no te ubico a ti cuando entras a la cancha y que en tu cancha, a tu nivel, a tu altura, que tú te sientas que estás haciendo tu máximo esfuerzo y que con tu máximo esfuerzo todo te salió bien y te divertiste, eso es lo que yo trato de que tú hagas. Claro. Y a los otros diseñadores también les digo que innoven, porque si no inventan, no hacen nada, porque el deporte va innovando. Claro. Y va cambiando. Claro. Yo tengo amigos que me dicen, pero Leopoldo, ya lo que tú armas, o algunos no son ni saltos, ¿qué salto es ese? Y la belleza de nuestro deporte
es muy importante. Nosotros tenemos que, lo que yo le digo a los diseñadores, ocúpense no solo de los trancos y que el caballo tumbe aquí o tumbe allá o no tumbe o sí tumbe. Además de eso, te digo, papá, que sea bonito. Porque si tú no lo haces bonito, la gente no lo ve. Claro. Y si la gente no lo ve, nunca vas a tener éxito. Para tú, si no tienes éxito, tienes que conseguir que la gente lo vea. ¿Qué crees que una pista bien diseñada puede enseñarle a un jinete más allá del resultado? Todo. Porque si una pista bien diseñada es la que tiene todo. Claro. Distancia corta, distancia larga, saltos macizos, saltos ligeros, tiene el agua, tiene el muro, tiene la esquina, tiene la tabla, tiene todo. Entonces aprende todo. Es tu examen. Pero es un examen de buena onda. A mí no me gusta hacer exámenes de mala onda. Exámenes donde tú puedas resolverlo. Los buenos jinetes, para mí, yo les tengo que dar el chance de que lo resuelvan. Y a mí no me gusta, una cosa que yo siempre me enseñó Arno Gego y me enseñaron mis maestros, tú tienes que armar para lo que puedan hacer los jinetes y los caballos, no lo que no puedan hacer. Tú tienes que tratar de que ellos puedan hacer y lo mejor y lo máximo que ellos puedan hacer. Claro. Y cuando tú armas un concurso, tú no armas una sola prueba. Entonces tú llegas y tú vas armando y viendo. Y es sacarlos de su zona de confort, claro, que ahí es donde está el aprendizaje al final del día, ¿no? Claro, cuando yo no te saco de tu zona de confort no aprendes nada. No te vas para tu casa y ya desarrollas. Te ganaste la prueba y te llevas una moña guindando aquí. Pero muchas veces a mí me gusta que los jinetes no se ganaron la moña y se vayan contentos. Y digo, mira, le pasé. El otro día me dijo, estoy contento, me dijo un jinete aquí. Hice 4 faltas, pero en una pista tuya. Claro. Esa pista estaba difícil, hice 4 faltas, no importa, pero yo estoy más contento que si hubiera hecho 0. Y eso es lo que sentí justo en este fin de semana. Sentí nerviosismo antes de hacer tu pista y luego sentí mucho orgullo de haberla hecho. Claro, es que eso es lo que yo busco. Que la gente sienta y vea y sea un poco un reto, que tengan reto, porque si no tienen reto, ¿para qué sirve? Para nada. No estamos... pero también es difícil, tienes que tener mucha experiencia para saber cuáles son los retos que vas a poner. Totalmente. Eso es un problema de utilización. Es un feeling. Claro, ya es un feeling. Claro, saber es lo que vas desarrollando con el tiempo, que lo vas la desarrollando. práctica. Claro. Lo mismo que tú con tu psicología. Tú cada vez tratas de ser mejor todos los días. Yo trato de ser mejor todos los días. Estoy aquí hablando contigo y a lo mejor de esta conversación saco 4 conclusiones que me hacen mejor mañana. Y una cosa que me encanta, Leo, y que para mí es como el valor más importante que debe tener el ser humano, es la humildad. Y tú, a tu edad, con tu experiencia, con tu currículum, siempre estás dispuesto a aprender. Sí. De tus errores, de los de al lado, de los comentarios, de las discusiones. Y eso se me hace parte de tu encanto. Yo toda la vida he sido así, he tratado de aprender cosas, todo, aprender. Y las experiencias de los demás y reconocer lo que te enseñan los demás. Leopoldo, ¿cómo te gustaría que te recordaran las personas? Como una buena persona. Eso es lo más importante para mí. Que me recuerden como una buena persona y que hice una labor decente por el deporte, que es lo más importante que yo he hecho en mi vida y que mi familia se siente orgullosa de mí. Muchas gracias, Leo. Me encantó entrevistarte y gracias por este ratito. Gracias. Se nos hizo de noche. Sí. Te quiero mucho.